Biblia, y quiero que busquen en la Biblia el libro de Efesios en el capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Voy a leer para ustedes en las dos versiones, Reina Valera. Si quieres tú lees en Reina Valera. Amén. Y yo leo en TLA. Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 16. Adelante. Muy bien, en la versión Reina Valera dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Estamos viviendo días malos, creo Sí. yo, ¿verdad? El mismo pasaje en la versión TLA dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, dice Pablo. Vivan como gente que piensa lo que hace Wow, y no como tontos. está fuerte. Eso está fuerte, ¿no? Pero eso dice la palabra del Señor. Dice, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta hora nos disponemos a hablar tu palabra. Yo oro para que tú plantes esa semilla, la lleves hasta cada corazón. Padre, que salga emitida de este lugar y que llegue donde esté cada pantalla, Señor, abierta escuchando tu palabra. Amén. Que plantes esa semilla en cada corazón, que caiga en una tierra lista, abonada, preparada para dar mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Querida iglesia, recuerden que la semana pasada dije una frase: este no es tiempo para estar perdiendo el tiempo. Y quiero abrir este mensaje con la misma frase, querida iglesia, querido amigo. Este no es tiempo de estar perdiendo tiempo. Y Pablo lo dice precisamente. No piensen muy bien en lo que hacen y no anden ahí como tontos. Y termina la frase diciendo, el verso dice, aprovechen cada oportunidad para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Precisamente, iglesia, aprovechemos bien el tiempo. Recordemos que el mensaje se llama Detrás de puertas cerradas. Recuerda que en puertas cerradas el Señor te prepara. Amén. El Señor te eleva, te empodera y te prepara para darte una nueva unción o prepararte para una nueva temporada en tu vida. Recuerda que hablamos que en puertas cerradas Dios te prepara, en puertas cerradas Dios te transforma, en puertas cerradas Dios te equipa, en puertas cerradas Dios te santifica, en puertas cerradas Dios reconstruye, en puertas cerradas Dios te provee de herramientas que usará ya cuando finalmente salgamos de este tiempo de cuarentena, ya cuando podamos ir con libertad al restaurante, al templo, cuando podamos ir a todo lugar con libertad, tú estarás equipado con las herramientas, porque detrás de las puertas cerradas invertiste bien el tiempo. Recuerda que la semana pasada también dijimos que cuando Dios cierra puertas no es sinónimo de negativismo. Cuando Dios cierra puertas muchas veces es para equiparte, para prepararte y para transformarte. ¿No es así, pastora? Claro, y precisamente eso era lo que hablábamos y lo que la semana pasada poníamos en sus corazones, de eso que el Señor hablaba y me hablaba y me traía en esa oportunidad que estaba orando, y pude ver cómo habían muchos muros caídos alrededor de las familias, alrededor de los hermanos y las hermanas. Y hablábamos y explicábamos la semana pasada, pastor, que precisamente era sinónimo o lo pudimos interpretar como áreas en las vidas, tanto a nivel personal como a nivel familiar o relacional, áreas que estaban caídas, desprotegidas, murallas caídas, puertas quemadas, que estaban sencillamente ahí abriendo espacio para que el enemigo entrara y se aprovechara. Y la semana pasada estudiamos algunas a nivel personal. Estuvimos hablando acerca de la autoestima o del valor propio, de cómo es importante que tengamos el correcto valor propio. Y entendimos que la base de un valor propio
correcto es que tengamos una identidad en Cristo, la identidad que Él nos ha puesto. Y una vez que entendemos eso, podemos tener un valor correcto de nosotros mismos, ni más alto ni más bajo de lo que debe ser, sino el valor apropiado. De manera que hay que trabajar en reconstruir esa área que a veces puede estar impidiendo tu avance. Y era tarea que les dejamos la semana pasada para trabajar en esas áreas de nuestra vida a nivel personal. También hablamos de la confianza. Recuerden que hablamos de cómo el Señor Jesús visitó a sus discípulos en aquella oportunidad, precisamente detrás de puertas cerradas, los dejó que lo tocaran, que estuvieran con Él y les impartió confianza. Impartió lo que ellos habían perdido, la esperanza. También hablamos la semana pasada de otra área a nivel personal en la que podemos trabajar tras puertas cerradas, y es precisamente la confianza. El Señor Jesús quiere restaurar tu confianza, tu esperanza. Cuando Él llegó a visitar a sus discípulos en aquel lugar en el que se encontraban detrás de puertas cerradas, dice la palabra del Señor que llegó a restablecer su confianza, a volver a centrar su visión que se había perdido tras la crucifixión de Jesús. Entonces, áreas personales en las que podemos trabajar para reconstruir esos muros caídos a tu alrededor: tu autoestima, tu valor propio, tu identidad en Cristo y la confianza que debemos tener en el Señor, en lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Y así como hablamos la semana pasada de esas murallas que debemos de reedificar a nivel personal, hoy vamos a hablar a nivel familiar y a nivel relacional. Pero es vital que antes de entrar a este tema de reconstruir murallas a nivel familiar, tú estés claro, estés totalmente claro, estés clara en que un valor apropiado, acorde, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, un sano valor o una autoestima sana es vital para empezar a reconstruir a nivel familiar, a nivel relacional, nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestras murallas delante de nuestro Señor Jesucristo. Un escritor, el escritor José Luis Navarro, dice: el camino para amar a otras personas es amarse a uno mismo. Gozar de una buena autoestima significa que estás contento contigo mismo y que crees merecer las bendiciones que Dios tiene para tu vida, las bendiciones que Dios te otorga. Tener una autoestima saludable es vital porque ejerce una gran influencia en tu relación con las demás personas. Llámese familia o llámese personas seculares, gente de trabajo, amigos, vecinos. El tener una sana autoestima es vital porque determina cómo tú ves a los demás y cómo los demás te ven a ti. Por eso es importante, si no viste el mensaje de la semana pasada, te recomiendo que vayas al video del domingo pasado para que mires de qué hablamos a nivel personal. Claro, ahí está grabado, pueden verlo. Claro que sí. Entonces, hablando de murallas que se deben de construir a nivel relacional, a nivel familiar, tengo un ejemplo vital que encontré en una revista que estaba leyendo. Esta consejera radial recibe una llamada de esta mujer y le dice: Lala, no me aguanto un solo día más con mi esposo. Tenemos que aislarnos durante días y ni hablemos de los niños. Parecemos perfectos desconocidos en casa. No nos cruzamos palabra. Estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer? ¿Has escuchado esto anteriormente? Cualquier parecido con la realidad es casualidad, pura coincidencia. Yo paso escuchando esta frase normalmente, estas quejas normalmente de personas que conocen de Dios y que no conocen de Dios. Y es que recuerda que esta crisis puede causar dolor y puede causar división en medio de la familia. Según las estadísticas de estas ciudades, de estos países que ya han sido dados de alta, por decir, o están volviendo a la normalidad después de esta cuarentena, el número de divorcios, el porcentaje de divorcios ha crecido un número exorbitante. Como familia parece que se nos
que nos hemos acostumbrado a vivir juntos, pero no hemos aprendido a ser una sola familia, con un mismo propósito, con un mismo futuro. Y juntos, en estos tiempos de convivencia prolongada, necesitamos ser sabios y vivir precisamente como decía el apóstol en Efesios capítulo 5, verso 15, inteligentemente, sabiamente, con sensatez, porque los días son malos. Entonces, voy a hablar del primer punto que sentimos que debemos de reconstruir como familia, pero que también, además de la familia, debes de reconstruir a nivel relacional, con tus amigos, con tus compañeros, con tu primo, con tu hermano, con tus vecinos. Debes de reconstruir la muralla de la comunicación. Diga conmigo, comunicación. Comunicación. Escríbalo ahí. Punto 1, comunicación. Vamos todos, no importa de dónde nos estén escribiendo, póngalo ahí. Comunicación como muralla número 1 que debemos de reconstruir. Recuerda que la comunicación es un camino de 2 vías, no es solamente un camino de una vía, es de 2 vías, donde yo escucho y escucho doble, porque pastora, usted tiene 2 orejas, ¿verdad? Revise. ¿Y cuántas bocas? Una sola. Solo una. La pastora tiene 2 oídos y una boca, o sea, me tiene que escuchar el doble de lo que debe hablar. De la misma forma, todo ser humano creado por Dios, lógicamente tiene 2 orejas, 2 oídos y una boquita. Por lo tanto, usted debe de escuchar el doble de lo que debe de hablar. No se trata, la comunicación no son gritos, no estamos sordos. No se trata de gritos. La comunicación hacia afuera no puede ir en detrimento de la comunicación hacia adentro. Los dispositivos, ¿cuántos tenemos dispositivos móviles? Todo el mundo Muchos. tiene el día de hoy dispositivos móviles. Cuando se usan inapropiadamente, alejan y hasta enfrentan a los cónyuges entre sí y los padres contra los hijos. Usted no puede permitirse que pase un día sin que la familia no se reúna en un punto de su casa, en un punto de su departamento. Hermano, y si usted vive soltero, soltera el día de hoy, comuníquese con sus amigos, llámeles, textéles. No espere a que, no, él me tiene que llamar a mí. No, ella me tiene que. No, mi hermano, estamos hablando de abrir vías de comunicación porque necesitamos reconstruir la comunicación. Usted necesita reconstruir la comunicación hoy con su familia. Así que no permita que ustedes se vayan a su casa, a su cama, sin antes haberse reunido por unos cuantos minutos. No estamos hablando de 2, 3 horas, unos cuantos minutos, sentarse en la mesa mientras se come, en la sala, mientras se ve una película. O lo que hemos estado haciendo mi esposa y yo es que nos reunimos en la cama, en nuestra casa. Tenemos una cama enorme que ahí nos perdemos mi esposa y yo cuando nos acostamos, pero ahí llegan nuestras hijas. Y cabemos todos. Y cabemos todos. Y de vez en cuando llega la casada, la que dicen por ahí que ya es harina de otro costal. Pero igual se mete a la cama y empieza a hablar. Sí, y compartimos. Y compartimos. Hermanos, no se pierdan este tiempo. Este es un tiempo de reedificar la comunicación, pastora. Es tiempo de reedificar la comunicación, que también nos va a ayudar a que reedifiquemos o edifiquemos la comprensión y la flexibilidad. Esa es otra área en la que puedes trabajar en tus relaciones, tanto con tu familia como con aquellos que te rodean. Todos somos diferentes, en casa y fuera de casa. Todos, el Señor nos hizo a todos diferentes. Incluso dentro del hogar, nosotros tenemos 3 hijas, ustedes lo saben, y aunque son hijas de nosotros 2, las 3, son todas diferentes. Y no solamente en lo físico. Si hablas con ellas, vas a descubrir rápidamente que también son muy diferentes en su interior, en sus emociones, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Todos debemos aprender que hay que respetar la individualidad de los que están en casa. Así es. Entonces, edificar la comprensión y la flexibilidad es que comiences a respetar que los que están en casa y las personas con las que te relacionas son diferentes. Cada uno tiene formas de pensar diferentes. No impongas
tu punto de vista, no impongas lo que tú piensas que es la santa verdad La única. y la única. No impongas eso en los miembros de tu familia o de las personas con las que te relacionas. Imponer es precisamente un sinónimo de fuerza, y la fuerza separa a las familias. Usted debe tomar, y nosotros debemos tomar el rol correcto dentro de la familia, el que el Señor nos ha entregado, y aprender a escuchar con empatía y con comprensión. Y esto va para todos los que están escuchando esta predicación: niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas, padres, hijos, abuelos. Todos podemos desarrollar la flexibilidad, la empatía en casa. Escucha, y luego tú puedes también tener el turno tuyo para explicar tu punto de vista y, de ser necesario, llegar a un punto de acuerdo entre ambas partes. Pero en la segunda área, familiar y relacional, que queremos construir es precisamente la flexibilidad, el respeto que debemos tener en la comprensión familiar. Número 3, pastor. Muy bien. Número 3. El número 3, debemos edificar respeto. Hermana, ponga ahí bien grande respeto. Ahí en la red social, ponga ahí respeto como punto número 3 que debemos de reconstruir, el respeto. En el diccionario encontramos que la definición de respeto es precisamente consideración de algo que es digno y debe ser tolerado. Entonces, cuando tú respetas a las demás personas, tanto dentro de casa como fuera, lo que estás diciendo es que yo te considero valioso y digno de que yo tolere tu punto de vista y tolere quién tú eres. Eso no es fácil aplicarlo, pastor, pero el respeto es una decisión que debemos tomar. Y como reconstructores de esos muros que necesitamos levantar para bendición personal y de nuestras familias, es importante que trabajemos en el respeto hacia quienes nos rodean. La práctica del respeto en nuestras relaciones blinda precisamente nuestras relaciones, las protege, las envuelve, provoca que el enemigo tenga menos lugares por donde entrar. El respeto, amado hermano, es una cualidad que quien la vive y la practica va a tener gente a su alrededor que quiere estar cerca de usted. Muchas veces en consejerías llega la esposa y dice: es que usted no sabe lo que ese ingrato me dijo, y entonces yo le dije, y el cochino demonio fue que nos hizo hacer. En realidad, deje al demonio en paz, deje a Satanás a un lado, porque quien decidió y respetar al otro fue ella a usted y usted a él. Así es un trabajo de todos. Cada uno puede poner de su parte, pidiéndole al Señor. Y precisamente, pastor, para poder llegar a ese punto de respeto y para poder incluir la flexibilidad y la comprensión y para poder trabajar en la comunicación, que son los 3 puntos que ya hemos mencionado, es indispensable hablar del número 4. Hablemos del número 4. Póngalo ahí en grande otra vez, hermano. No se canse de escribir punto tras punto. ¿Cuál es el número 4? Este está fuerte. Está fuerte. Agárrese de ahí de donde usted está sentado. Está pesado. Para reconstruir nuestros muros, tanto personales como de relaciones y familiares. Tú quieres una familia bendecida, ¿no es cierto? Tú quieres un legado de bendición para los de tu casa. Amén. Entonces, número 4, hay que perdonar, pastor. Hay que perdonar, hermanos. Ay, qué difícil. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado momentos, situaciones que nos llevan a la orilla donde tenemos que tomar decisión de perdonar. Y es muy difícil porque siempre cuando eres lastimado, eres tú el afectado, la víctima, el que le dolió, el que recibió la falta. Uno se siente como que no debería tocarme a mí, debería ser la otra persona la que tome esa decisión y la acción de venir y pedir perdón, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quizás para que te ayude un poquito a trabajar en el área de perdón, debemos recordar
que la mayoría de las personas que te han lastimado lo han hecho como resultado de sus propias historias, su percepción ante la vida. La gente reacciona según sus propias experiencias. Cuando tú y yo perdonamos, dejamos de culpar a otros y comenzamos a asumir la responsabilidad sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras decisiones y sobre nuestro comportamiento. La persona ofendida es la más beneficiada al perdonar, aunque el ofensor no haya reconocido sus faltas. Eso es fuerte. ¡Qué fuerte! Si tú eres el ofendido, eres el más beneficiado en perdonar, porque eso demuestra que estás tomando decisiones y estás tomando el paso firme de reconstruir tu muro, de traer protección a tu vida. ¿Cómo? Decidiendo perdonar. Es importante aceptar la realidad de que, agárrese, pastor, Estoy agarrado. no podemos cambiar a nadie. Si todavía no sabías eso, te traigo la mala noticia. Después de 23 años yo no he podido, hermanos, imagínense. Eso ya es trabajo, ya para mí no. Pastor, lo perdono. Amado amigo, amado hermano o hermana que nos estás escuchando, apréndete esto que va a ser una llave para que puedas perdonar. Nunca tú vas a ser capaz de cambiar a nadie. Tu trabajo es amarlos tal cual son y decidir perdonar la falta para que tú seas libre. Para que muchas veces utilizamos la falta de perdón, pastor, como una forma de presionar al otro. Claro. No te perdono y me quedo enojado contigo porque lo que me hiciste. Entre familia, entre amigos, entre padres, con hijos, entre esposos, en las relaciones. Es una manipulación. El no perdonar es para yo provocar que me tengas que venir a buscar. Eso es inmadurez y eso significa que tus muros están caídos. El decidir perdonar es que reconocemos que no vamos a cambiar a las otras personas. Hay uno solo que tiene el poder de cambiar a la gente y ese es el Señor Jesús. Yo creo que eso que dijiste es vital porque muchas veces hay falta de perdón por inmadurez. Y cuando tienes inmadurez en ti, en tu vida, desafortunadamente no te ayuda para nada. Necesitas crecer a nivel espiritual, a nivel relacional, en tu alma, en tus emociones, necesitas crecer. No te puedes quedar 1 año, 2 años, 3 años dando vuelta a lo mismo. Necesitas crecer el día de hoy para que el día de mañana llegues a la capacidad y al entendimiento de que perdonando lo que me hicieron, yo soy el más beneficiado. Amén. Solo tú puedes decidir perdonar. Y en esencia, el perdón es una decisión que nos libera, escucha, nos libera del dolor emocional, del retraso en el crecimiento espiritual y hasta nos evita enfermedades. Así que mismo también vienen a nuestras vidas por guardar ese dolor, ese rencor, esa amargura. Es imposible tener una vida de gozo y victoria arrastrando una raíz de amargura por falta de perdón. Completar el proceso de perdón requiere un tiempo y un trabajo que realizar para que las heridas sean cicatrizadas. Hoy es tiempo de edificar y precisamente, pastor, en esa situación que yo les contaba de cómo el Señor hablaba a mi vida acerca de ver los muros caídos en la congregación, en las familias, alrededor de los hogares y de las personas, esto fue lo que yo más fuerte pude ver, que el Señor me decía, no quieren humillarse para pedir perdón y peor aún no quieren humillarse para perdonar y están cavando una zanja, una división cada día más profunda en las relaciones familiares, en las relaciones con otros vecinos, amigos, personas cercanas, simplemente porque no quieren humillarse. Y el pedir perdón o el perdonar es precisamente un acto de humildad. Precisamente lo hablamos la semana pasada, cuando debemos de ser humildes, dejar el orgullo, pero esto tiene que ver también con una sana autoestima. Por eso hemos contado o hemos hablado de
cuatro Cuatro. puntos. Ahora, pastor, ¿cuál es el número 5? Bueno, Cuéntenos. ¿qué te parece si revisamos los 4 anteriores? El primero es la comunicación. El segundo es la Comprensión y la flexibilidad. tercero, Tenemos que reedificar el respeto. respeto. Y el cuarto es este duro, difícil, pero Trabajo de perdonar. hay que tragar y decir, yo perdono. Pastora, yo me he dado cuenta de matrimonios que se van cada quien a cuartos diferentes a dormir, Para no perdonar. con tal de no perdonar. Poco de inmaduro, diría yo. O peor aún, sí, yo te perdono, pero si internamente en el corazón eso no se perdonó. No. Y pasan 20 años y todavía sacan a relucir. Pastor, Bueno, avancemos. dejemos de hablar Ya, del ya, perdón. sí, Ya, ya, yo creo que ya a avancemos. los hermanos le quedó claro lo Número del 5, perdón. número 5. El número 5 tiene que ver con edifique adoración en su casa. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo edifico adoración en mi casa? Si usted quiere tener una familia feliz, si usted quiere llevar bien las cosas en su casa, que las cosas marchen bien, traiga un espíritu de adoración a su casa. ¿Cómo traigo un espíritu de adoración en mi casa? Mi hermano, haga lo que hacemos aquí en casa de vez en cuando, que ponemos a uno de estos dispositivos móviles a sonar y empezamos, unos por aquí, otros por allá, empezamos a cantar, a repetir, a balbucear la letra de la canción. Y al final estamos todos cantando un cántico hermoso que trae un espíritu hermoso a la casa. Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando el rey Josafat, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Le recomiendo que lea Segunda de Crónicas, capítulo 20, no solamente el verso 22, para que usted se dé cuenta de cómo se gana una victoria a punta de adoración y alabanza. Dice el verso 20-22 de Segunda de Crónicas: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, y que habían venido contra Judá y los derrotó. Mi hermano, no importa lo que venga en contra tuya, no importa lo que estés pasando, la dificultad, la enfermedad, el virus, la bacteria, lo que esté ocurriendo en casa, cuando tú aprendes a adorar a pesar de las dificultades, porque tu adoración no depende de las circunstancias, cuando aprendemos a adorar a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, y no solamente nosotros, que también lo compartimos en nuestro hogar, aunque es difícil, y ahí está usted cortando el tomate, pelando la papa y haciendo el arroz y todo esto. ¿Será que tengo hambre? No, Suena. no. Pero usted está ahí y usted está también pensando lo difícil que lo están pasando, cómo hay poco arroz, cómo hay esto, cómo hay poco del otro. Pero usted enciende ese dispositivo y empieza a cantar, empieza a adorar. O tocar un instrumento si lo tienen en casa. Hermano, usted se dará cuenta que de repente sus hijos, su familia, su esposa, su esposo se envuelven en un espíritu, y no es casualidad, es que el Espíritu de Dios desciende sobre ese lugar, y todo principado, todo problema, toda dificultad en el nombre del Señor tiene que ser cambiado, tiene que ser avergonzado y destruido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios gobierna en ese hogar. Amén, amén. Amén, pastora. ¿Y qué le parece si hablamos del sexto? Por favor. Vamos a dejarlos hoy con 6. El quinto dice: edifique adoración en casa, junto con su familia, junto con sus hijos. Y el número 6 es casi como el perdón. Está fuerte. Está fuerte. Pero es la base de todas las demás Lo áreas. dejamos como último porque en realidad es la base de todo. Amén. Y yo creo que ya los hermanos son muy inteligentes. Ya saben. Ya se imaginan cuál es el número 6 de esta muralla que debemos de reedificar en casa. ¿Cuál cree que es? A ver, póngalo ahí en el chat. A ver si pega. A ver si pega, a ver si pega. A ver quién lo pone de primero. A ver quién lo pone de primero o de primera. Se trata el número 6 de, y es tan cortito, Ay, dígalo, pastor. el amor. Amén. El amor es lo que fundamenta todo lo que hemos dicho. ¿Y cómo lo dice el apóstol Pablo, pastor? Y es que lo dice tan bonito el apóstol Pablo, como que es un poeta el apóstol Pablo en este momento. Y lo estoy leyendo, lo voy a leer en la tele. Apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Ya usted lo sabe. Sabía que se lo íbamos a decir. Pero se lo vamos a recordar. ¿Cómo Se lo lo vamos dice a la recordar. palabra en la Y- traducción al Y lenguaje está tan actual? sencillo que no hay que agregarle nada. Nada. Dice:
El que ama tiene paciencia en todo. Ya empezamos mal. Ahí empezamos ya complicado. Y siempre es amable. Vaya tragando conmigo, hermano, vaya tragando. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. Ni siquiera dentro de casa, ni siquiera con el cónyuge o con los padres o con los hermanos o la familia, ni con los amigos o vecinos. No se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso. Ay. Tiene una sana autoestima, Ujú. una sana identidad. 5, verso 5 de Primera de Corintios 13 dice, no es grosero ni gritón. No es grosero ni egoísta. Amén. Sigue diciendo, no se enoja por cualquier cosa. Ay, pastor. No se enoja por cualquier cosa. Y Eso con dice la esto que Biblia. estamos en casa y el que gritó y el que ensució y el que no limpió y el que dejó el reguero y el que no hizo lo que tenía Espere. No se pasa la vida recordando lo malo que el otro me ha hecho. O sea, Porque hace 5 años no sacaste la basura cuando te dije. Porque el otro día me dijiste hace 20 años con 5 días y 20 minutos y 30 segundos. Ay, Dios. El que ama no trae eso a su relación porque sabe que eso es destruirla. ujú. Dice el verso 7, el que ama es capaz de, dígalo, Respire profundo. A ver. con alegría, Y digámoslo. ahora sí. Pongámoslo ahí en el chat. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo. Todo. ¿Qué le parece a usted? Si ponemos esto en práctica, es muy probable que vayamos a empezar a reconstruir muros que estaban caídos desde hace Amén. mucho tiempo. Y Amén. precisamente, pastor, una forma práctica en la que tú puedes traer esto hasta tu casa es que simplemente tengas más paciencia con los que están a tu alrededor. Dales el beneficio de la duda. Perdona si se equivocaron con los niños, con la familia, con los cónyuges, esposos o esposas. ¿Cómo se ve esto en tu vida diaria? Ponle el nombre tú. Es diferente para cada uno, es diferente para cada familia, pero hay una cosa que es verdad para todos. Ponlo en práctica. Amén. Tú. No es que yo no puedo, pastor, porque mi esposo no es cristiano. Entonces yo no puedo hacer nada de esto. No, pastor, es que usted no sabe, mi mamá y mi papá, ellos no entienden esto. Te voy a repetir el consejo del día de hoy. Tú eres capaz de reconstruir los muros, incluso Tú de tu puedes. familia, con solo que tome la decisión de hacerlo tú. No esperes que los demás lo hagan. El trabajo es tuyo. El Señor te está llamando a ti y tú tienes la capacidad de comenzar a reconstruir y que tu familia y tus relaciones se vean beneficiados. No se trata de que todos nos pongamos de acuerdo en que vamos a trabajar. Claro que eso sería ideal, pastor, si todos nos ponemos Claro, de acuerdo claro. y nos sentamos a la mesa y decimos hasta hoy, no más muros caídos en esta casa. Hoy comenzamos a construir esto y aquello y lo otro. Pero como a veces no es posible, no te preocupes, comienza tú y deja que el Señor te muestre lo que Él va a hacer. Iglesia, hoy oramos para que después de esta cuarentena tú salgas fortalecido, tu identidad salga fortalecida, tu autoestima sea fortalecida en el nombre del Señor y que empieces a reconstruir murallas en el nombre de Jesús. Que cuando salgas de esta cuarentena, tú y tu familia salgan fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo. Como vive en cada uno, también vive en tu casa en el nombre del Señor. Cuando salgas de esta cuarentena, en nuestra oración, que tú y tu familia entren en la temporada más fructífera Amén. en el nombre de Jesús Amén. de tu vida. Tú tienes que creerlo conmigo el día de hoy, que tú y tu casa van a entrar en una temporada de favor, Amén. de victoria, de Amén. misericordia, de gloria, de paz, Amén. de favor y de bendición delante de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo esto se construye hoy a puertas cerradas. Amén. Así que el día de hoy, querida iglesia, yo les motivo, ahí tomen a sus hijos, tomen a su cónyuge. Si estás soltero, soltera, toma la palabra del Señor
Y yo sé que ha hablado a muchas personas el día de hoy. Yo estoy seguro que el día de hoy esta palabra ha hablado a tu interior, a tu corazón. Y el Señor va a producir lindo fruto de aquí a mañana, de aquí a cuando salgamos de la cuarentena. Quien entró a la cuarentena no será igual el que va a salir. La persona que salga de Amén. esta cuarentena no fue la misma que la que entró. Por eso